Comenzando la semana pasada, el pastor nos estuvo hablando de esta serie y hoy nos toca este segundo mensaje, razones o el por qué nosotros celebramos. Tenemos razones para celebrar con todas las fuerzas de nuestra alma y nuestra vida esta temporada, esta linda temporada de Navidad. Y nosotros más que nadie tenemos que celebrar. Porque Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir realmente Dios ha sido fiel a todas sus promesas? Pero yo quiero que usted piense en esa pregunta durante el mensaje. Porque yo sé, nosotros como creyentes y los cristianos ya llevamos mucho tiempo, cuando hacemos una pregunta como esta, nosotros obviamente la respuesta siempre va a ser sí. Pero yo quiero que usted piense en eso. ¿Realmente ha sido Dios fiel? ¿Usted tiene evidencias de la fidelidad de Dios? Porque tenemos que tomar esas cosas. Dios nos da evidencias de su fidelidad. Dios es fiel en cumplir sus promesas. Y cuando nosotros celebramos la Navidad, estamos celebrando precisamente las promesas de Dios. Estamos celebrando la mayor de las promesas que está encerrada en nuestro Señor Jesús. La semana pasada el pastor nos estuvo enseñando de cómo cuando nosotros celebramos la Navidad estamos celebrando la paz. Estamos celebrando aquel que viene a estar con nosotros, aun cuando se levantan los vientos y las mareas, y nos da paz en medio de la tormenta. Estamos celebrando a Jesús. Hay quienes quieren quitar la idea de Jesús de la Navidad, pero miren, no se preocupen por eso. Jamás podrán hacerlo. Jamás. Y hay quienes luchan en contra de la realidad de Dios y la verdad de Dios. Jamás, nunca lo han podido hacer y nunca lo podrán hacer porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Dios nunca cambia. Y contra Dios no hay quien puede. Contra la verdad, ¿quién se puede poner en contra de la verdad? Por eso nosotros podemos vivir confiados y celebrar con toda la fuerza, celebrar a Jesús, la razón de nuestra Navidad. Miren, en este es el tiempo donde nosotros escuchamos muchos temas y escuchamos las historias de cómo Jesús vino a la tierra y las escenas o los detalles del nacimiento de Jesús los encontramos en los evangelios. Para los que no o están comenzando leyendo la Biblia ahora recientemente en su vida, ustedes van a encontrar que la Biblia está dividida prácticamente en dos partes. Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y algunos se preguntan, ¿qué cosa es eso? ¿Qué diferencia hay? Miren, una manera muy práctica de acordarse es que el Antiguo Testamento relata la relación de Dios con el hombre antes de Jesús. Y el Nuevo Testamento relata la relación de Dios con el hombre después y a través de Jesús, básicamente. Y en el Nuevo Testamento es que donde nosotros escuchamos acerca de Jesús. Y comienza con 4 libros que hablan de las historias o hablan de las escenas, habla de la vida de Jesús. Los 4 fueron 4 escritores que escribieron acerca del mismo personaje. Por eso cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se dan cuenta que tienen prácticamente las mismas historias. Algunos detalles, algunos se enfocan en otras áreas porque fueron 4 diferentes escritores que Dios utilizó para narrar la vida de Jesús. Y yo quiero leer un pasaje hoy escrito por Lucas. Él fue uno de los escritores de la vida de Jesús, un doctor, un médico, Lucas. Y quiero que ustedes me acompañen, ustedes lo van a tener en la pantalla. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. Vamos a leer esta escena. Esta relata la escena del nacimiento de Jesús, o uno de los acontecimientos alrededor del nacimiento de Jesús. Y dice así, comenzando a leer, dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. Esto es increíble. Esto es una experiencia, imagínense, una experiencia sobrenatural. El ángel del Señor se les apareció a ellos. La Biblia está llena de escenas, de eventos sobrenaturales. Y algunos cuando leemos esto como que, bueno, nos asombramos. Eso es una cosa como demasiado rara. Pero en realidad, ¿ustedes saben que los eventos sobrenaturales son más comunes que lo que nosotros pensamos? Porque muchos de nosotros tenemos eventos, nos suceden cosas que son sobrenaturales, no las podemos explicar. ¿Sabe lo que pasa? Que no lo hablamos, no se lo contamos a nadie,
Porque muchas veces si le decimos lo que nos ha sucedido, ¿qué van a pensar la gente de nosotros? Y no estoy hablando de creyentes, estoy hablando de todas las personas. Usted vaya a la iglesia o no, conozca de Dios o no, todos. O sea, la vida sobrenatural, hay algo acerca de la vida que es sobrenatural. Y este fue un evento sobrenatural. Los ángeles, o sea, le apareció un ángel a este grupo de pastores. Y miren lo que sucedió. Dice, la gloria del Señor los envolvió en una luz, o en su luz, y se llenaron de temor, obviamente. Pero el ángel le dijo, no tengan miedo. Miren, que les traigo buenas noticias que serán de motivos, o será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá como señal. Y noten esto aquí muy interesante. El ángel le dice a los discípulos, o le dice a los pastores en este momento, les voy a dar una señal para que ustedes crean en quién yo soy. Les voy a dar evidencias. Les pregunté al principio, ¿tienen evidencias ustedes de la fidelidad de Dios? Todos debemos tener en mente evidencias. Y el ángel le dice, yo les voy a dar evidencias de lo que lo que ustedes están escuchando es cierto y viene de Dios. Se les voy a dar señal. Y le dice así, encontrarán al niño envuelto en pañales. Todo bien hasta aquí. Y miren lo que dice, y acostado en un pesebre. Para nosotros, esto ahora escuchar del niño Jesús acostado en un pesebre, esto es natural, porque nosotros lo hemos escuchado esta historia una y otra vez. Pero para los pastores, esto fue algo raro. Porque normalmente usted no ve un niño acostado en un pesebre. Alguno dirá, bueno, pero alguien muy pobre. Miren, por muy pobre que sea una familia, por mucha escasez, cuando van a nacer un niño, se prepara el mejor lugar que se pueda. El mejor que se pueda. Esto de que el niño nació en un pesebre era algo raro para ellos. Envuelto en pañales, bien. En un pesebre, wow. Pero ¿qué estará pasando? O sea, esto es algo, esta era una señal muy particular. Nacido en un pesebre, o lo encontrarán en un pesebre. Hoy en día, cuando nosotros escuchamos de un niño que nace de una manera, o sea, en un lugar no acostumbrado, es noticia. Yo no sé cuántos ustedes han escuchado de noticias de niños que nacen en un lugar. Mire, yo estuve leyendo, yo no sé cómo sucedió esto, pero está interesante esta historia. Un niño o una mamá que dio a luz arriba de un árbol. ¿Usted se imagina eso? Yo no me puedo ni siquiera imaginar eso. Pero resulta que en África vino una lluvia muy fuerte y una inundación muy fuerte, y esta mamá, encinta ya casi para dar a luz, tuvo que subirse a un árbol para escapar las aguas. Pero el problema es que las aguas estaban llenas estaban infectadas de cocodrilos. Y pasó un día, pasaron 2. La historia dice que pasaron 4 días y llegó el momento sin beber agua, o sea, estaba a punto de morir ni comer nada. Y llegó el momento del alumbramiento, y yo no sé cómo, pero dio a luz, y pocas horas, milagrosamente, un helicóptero rescató a la mamá y a la bebé, que le llamaron Rosita. Esto pasó en el año 2000, y milagrosamente sobrevivieron. ¿Usted se imagina? Eso es un niño nacer en un árbol. Hoy en día algo más común para nosotros es que un niño nazca en un automóvil. A propósito, ¿habrá alguien aquí que nació en un automóvil? Pudiera ser, porque eso es... No. Ok, está bien. No voy a preguntar si nació en otro lugar raro así, pero nacen en un automóvil o nacen también, he escuchado de historias de personas que nacen en un avión. Hay tantas personas hoy en día, eso fue algunos años atrás que escuché esta historia, no sé, que tienen mucha precaución hoy en día de que tratar de que eso evite, pero ha pasado también. Ahora, imagínense las probabilidades de que o sea, para los pastores, este era un evento, esto de que el niño estaba naciendo en un pesebre, era algo demasiado raro. Era como si le dijeran a usted, miren, vayan al aeropuerto internacional de Miami, al pasillo a la puerta de salida número 42. Y cuando usted llegue allí se va a encontrar una mamá saliendo
saliendo de un vuelo que acaba de llegar de Iberia, de España, el vuelo 4485, qué sé yo. Y cuando usted llegue allí, usted se va a encontrar una mamá con un bebé saliendo que acaba de dar a luz en ese vuelo. ¿Cuáles serían las probabilidades de que usted realmente, se encuentre en una situación como esa? ¿Cuáles son las probabilidades? Eso es exacto, absurdo. Para los pastores era algo semejante así. Esto era algo completamente absurdo. Pero continuamos leyendo y mire lo que dice. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los que gozan su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José, al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que habían dicho acerca de él, y cuantos oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Y quiero que todos leamos conmigo esta última parte. Lean conmigo. Pues todo sucedió tal como se les había dicho. ¿Podemos leer una vez más con más fuerza? Pues todo sucedió tal como se les había dicho. Quiero llamar su atención esta mañana a esta última frase que acabamos de leer. Todo sucedió tal como se había dicho. Los pastores se sorprendieron de esto. ¡Wow! Pero fue exactamente como Dios nos dijo. Nosotros nos sorprendemos también cuando hoy en día suceden cosas. Alguien nos dice, mira, así mismo va a pasar. Y cuando sucede exactamente como lo dice, eso es como sorpresa. Imagínense que a usted lo inviten a un baby shower a las 3 de la tarde del próximo sábado. Eso es lo que dice la invitación. Imagínense que usted llega al baby shower y comenzó realmente a las 3 de la tarde. Eso sería una sorpresa. Es un milagro. Porque eso normalmente no sucede, ningún baby shower comienza en tiempo, porque eso es que es más que cuando nosotros estamos planeando el baby shower que nosotros decimos, vamos a poner las 3 para comenzar a las 4. ¿Verdad? A propósito, nosotros llevamos un tiempo aquí en nuestra iglesia que estamos empezando en tiempo, así que algunos de ustedes no usan esas cosas, ¿ok? Si usted llegó a las 10 y un poquito pasado de la hora, se llegó tarde. Pero, nos asombramos cuando las cosas suceden tal como se nos dice. ¿Qué sería el mundo hoy en día? ¿Qué sería nuestra vida si realmente todo lo que nos dice se cumple? Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que despierta en nosotros? Despierta una inseguridad y despierta es que realmente no creemos en nadie. ¿Qué pasaría si los políticos realmente nos dicen o hacen todo lo que nos dicen que van a hacer? ¿Qué pasaría? Oiga. ¿Verdad? El mundo sería diferente. Porque mira qué dicen y mira qué prometen y mira qué van a hacer. Pero al cabo del tiempo nosotros nos quedamos pensando y escuchando, yo sabía. Decimos eso, yo sabía. ¿Por qué? Porque así es. Así somos los hombres. ¿Qué pasaría si los productos que nos venden realmente funcionan como nos dicen que van a funcionar? Miren, este spray sirve para todo en la casa. Usted le puede echar aquí la grasa, limpia aquí. Este spray limpia todo, cualquier manchita, todo donde usted quiera. Usted échale este spray y eso es el mejor producto. Usted compra el spray. Y trabaja como nos dicen que trabaja. Miren, ¿qué pasaría si las dietas trabajaran como nos dicen que trabajaran? Este polvito, mira, no tienes que hacer ejercicio, no tienes que correr, no tienes que levantarte por la mañana, no tienes que cambiar tu manera de comer. Coge el polvito y tú lo haces así, y ya. ¿Cuántos han comprado el polvito? ¿Verdad? Porque ese es el mundo en que nosotros vivimos. ¿Qué pasaría si las oportunidades que nos ofrecen de negocio
No sé si usted que se ha quedado por las noches, tardes viendo y empiezan los infomercials, le llaman, ¿no? Y le pintan un mundo que usted en 6 meses usted está en unas vacaciones en Hawái con toda su familia, tomando el tiempo que usted necesita. Qué lindo el tiempo para la familia. Eso es lo que nos vende. ¿Y qué ha creado eso, hermano? Una gran desconfianza. Porque la realidad es que no cumplimos o no hacemos las cosas tal como se nos dice, pero Dios no es así. Y eso es lo que yo quiero señalar a ustedes en esta mañana, que Dios, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es diferente. Nosotros estamos acostumbrados a que las personas nos digan algo y después se vuelva algo, pero cuando escuchamos algo de Dios, la cosa es diferente. Y Dios nos manda y nos enseña que nosotros también seamos igual. Qué importante sería que nuestros hijos, pudiéramos levantar a nuestros hijos, ser hombres y mujeres de palabra. Miren, una de las cosas que yo he aprendido de mi papá, y no solamente porque me lo ha dicho, porque lo que decimos tiene que venir de acuerdo a lo que hacemos, pero he podido comprobarlo. La importancia de decir sí o decir no y cumplir con las promesas o cumplir con la palabra. ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesús? Mire lo que dijo Jesús. Esta es la enseñanza de Jesús. Mateo 5, 37. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, ¿qué dice? Que no. Cualquier cosa de más proviene de ¿qué? Está fuerte eso. Yo no había puesto esa atención a esa última frasecita. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Causa problemas, en otras palabras, trae desconfianza. Pero Dios no nos da a nosotros ninguna razón para dudar y desconfiar, porque todo lo que Dios nos dice se cumple. Esto fue lo que les sorprendió a los pastores. Dice, y ellos se alegraron porque alabaron a Dios, porque todo sucedió tal como le habían dicho. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios confiable. Nosotros podemos confiar en las promesas de Dios. Podemos confiar y tenemos evidencias de la fidelidad de Dios, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios dice en su palabra. Miren, la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios cumple, todo lo que la palabra de Dios dice se cumple. Dios nos ha dado a nosotros razones para nosotros confiar ciegamente en su palabra. Pero saben que como mismo a los pastores, los ángeles le dijeron, miren, te voy a dar algunas señales para que no dudes. ¿Saben que Dios a nosotros también nos ha dado señales? Nos ha dado evidencias. Por eso les pregunté, ¿tienes tú evidencias de la fidelidad de Dios en tu vida? Tenemos nosotros evidencia de que la palabra de Dios, esto que algunas personas le llaman simplemente un libro, el libro de la Biblia, ¿tenemos nosotros evidencia de que la palabra de Dios es algo más que un libro? Tenemos evidencias. Dios nos ha dado evidencias. Este no es cualquier libro. Parece un libro, parece cualquier otro libro, pero no es cualquier libro. Esta es la palabra inspirada por Dios para que nosotros podamos confiar ciegamente en todas las promesas que están aquí en la palabra de Dios. Hoy quiero señalarles tres evidencias que nos prueban a nosotros y te prueban a ti que este libro no es cualquier libro, que este es un libro sobrenatural, que hay un milagro en este libro. Quiero hablarte de esas evidencias. Miren, evidencia número uno, el origen de este libro. Yo no sé cuántos saben el origen de este libro. Los que simplemente lo ven como un libro se sorprenderán al saber. Se compone por 66 libros. Miren para esto. Fue escrito por 40 diferentes autores, personas inspiradas por Dios, 40 diferentes autores, en 13 diferentes países, 3 diferentes continentes, en un periodo de 1600 años, fue escrito la Biblia. Y aún así, se unen, miren para esto, 40 diferentes escritores,
13 diferentes países, 3 diferentes continentes, 1600 años, todo se une como una obra literal con un solo tema. Todo esto. O sea, dígame qué libro se asemeja a la palabra de Dios. ¿Qué libro tiene estas características? Que haya sido escrito por un periodo de 1600 años, diferentes personas en diferentes países, y que todos concuerden en una sola cosa, en un mismo tema. Miren, si nosotros ahora mismo tomáramos 40 personas aquí, y las pusiéramos en un cuarto, nos pasaríamos mucho tiempo para lograr que esas 40 personas estén de acuerdo en una cosa. Esa es la realidad. Y sería imposible lograr que estas 40 personas estén de acuerdo en todo. Eso precisamente es lo que sucedió con la Biblia. Es un milagro de Dios. La Biblia es sobrenatural. Hay algo más que simplemente un libro, porque es Dios el que está organizando, inspirando a cada una de estas personas. Otro de los ejemplos o las señales que apuntan a que este es un libro, que hay un gran milagro detrás de la palabra de Dios, es la preservación de las Escrituras, la preservación de este libro. Los que han leído la historia, si usted no lo ha leído, puede chequear y pero conozcan esta mañana que, miren, ningún otro libro en la historia de la humanidad ha sido expuesto a tanto ataque como la Biblia. ¿Usted sabía eso? Ningún otro libro. Ningún otro libro. Gobernantes se han levantado y han dicho, prohibido leerlo aquí. Otros se han dado la tarea de quemar todas las copias posibles para tratar de desaparecer la palabra de Dios. Algunos simplemente la han ignorado su contenido. Otros han tratado de probarla que está equivocada. Pero mientras más ataques a la palabra de Dios, más y más copias se levantan a través del mundo de la palabra de Dios. ¿No le dice eso a usted que hay algo milagroso detrás de este libro? Miren, ¿saben lo que sucedió? El famoso escritor y historiador, filósofo y abogado francés conocido por Voltaire dijo al principio del siglo XVII, al principio del siglo XVII, dice, en 100 años la Biblia será un libro olvidado, expuesto solo en los museos. Eso fue lo que él dijo. Un hombre muy respetado en aquel tiempo. ¿Saben qué sucedió? Miren, este detalle es muy interesante. 100 años después, Voltaire estaba muerto y su casa fue comprada por la Sociedad Bíblica de Ginebra para imprimir y distribuir Biblias. Esto es un milagro de Dios. Esto es más que un libro, porque detrás de estas palabras está el mismo Dios. Detrás de estas promesas está el mismo Dios. Pero la evidencia mayor de la veracidad y de que Dios es el que está detrás de la Biblia, la podemos encontrar en el cumplimiento de las profecías. Profecías hasta el día de hoy, como por ejemplo, el hecho de que existe. ¿Quién iba a decir años atrás, cuando el pueblo de Israel o los judíos estaban siendo torturados? Millones murieron. ¿Quién iba a decir que los judíos se iban a levantar como una nación? ¿Quién? ¿Quién se atrevía a decir eso? La Biblia. Esa es una de las profecías. Y hoy en día tenemos la nación de Israel. ¿Quién dijo eso? Dios dijo que eso iba a pasar. Esa es una de las profecías. Pero miren, pensemos solamente en las profecías que se cumplen precisamente en esta temporada que estamos nosotros celebrando hoy. Profecías con respecto al Mesías o a Jesús, el que había de venir. ¿Ustedes saben cuántas profecías Jesús cumplió? Más de 300 profecías. Pero lo interesante de esta profecía es que las profecías las encontramos en el Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento fue escrito entre los 1600 años y 400 años antes de Cristo. ¿Ok? Antes de Cristo. Y ahí es donde encontramos más de 300 profecías de la venida del Señor y de su sufrimiento, y las cuales todas ellas se cumplieron al pie de la letra. Piense por un momento. De 1600 años a 400 años antes que Jesús viniera, Dios habló por medio de sus profetas, y más de 300 señales y pruebas de que Jesús iba a venir. Como por ejemplo, y hoy tenemos acceso a tanta información, usted búsquenla en internet al amigo Google, como dice el pastor, él le va a dar mucha información acerca de esto, porque esto es evidencia que está expuesta a todo el mundo. Y usted puede leer todas las profecías que se han cumplido, pero le voy a mencionar algunas. Por ejemplo, Jesús o Dios había dicho años antes, más de 400 años, que iba a nacer esto fue desde el principio, que el Hijo de Dios iba a nacer de una virgen. Otra profecía es que iba a nacer en Belén. Nadie pensaba que de Belén algo bueno iba a salir. Era una ciudad que ni siquiera se conocía, pero Dios dijo, en Belén será, de la tribu de Judá. Dijo que iba a hablar, Jesús hablaría en palabras, precisamente como el estilo de enseñanza de Jesús. Una de las profecías decía que muchos lo iban a ver montado en un asno, como realmente pasó, rechazado por su propia gente, vendido por más de 300 o por 30 piezas de plata, exactamente. Guardará silencio ante sus acusadores. Esto fue lo que se dijo, eso fue precisamente lo que Jesús cumplió. Echarán suerte sobre sus ropas, así pasó también. Antes que existiera la crucifixión, antes que existiera la práctica de la crucifixión, la palabra de Dios dice en una de las profecías que sus manos y sus pies iban a ser traspasados. Antes que ni siquiera existiera lo que era la crucifixión. Que lo enterrarían en una tumba de ricos, a pesar de que nació en un pesebre. Hermanos, tenemos tantas evidencias, pero miren, los matemáticos que les gusta sacar estas cuentas, hay una manera de poder estudiar estas cosas, y es estudiando la matemática de lo que es las probabilidades o la suerte. ¿Okay? Y para ponerle un ejemplo, estas son las matemáticas que ellos han sacado. Para usted poder coincidir en que una persona, porque alguno puede decir, bueno, eso simplemente fue suerte, ¿verdad? Eso es suerte, y hay una matemática con esto de la suerte, como por ejemplo, si hay 1 millón de personas jugando el loto, usted tiene un chance ¿en cuánto? En 1 millón. Usted tiene una oportunidad, ¿ok? Pero para que suceda algo como lo que sucedió con Jesús, se tomaría, los matemáticos dicen que se tomaría que usted pudiera cogiera una moneda de 25 centavos, le pusiera una X en esa moneda y llenara todo el estado de Texas a 1,5 pies de profundidad lleno de monedas. Eso, imagínese eso. Millones y millones y billones de monedas. Y que le pusieran una venda en sus ojos y lo tiraran en el medio del estado de Texas, y que la primera moneda que usted sacara era esa que tenía una X. Eso equivale a que usted hubiera podido, o sea, a la misma suerte de cumplir 8 de las profecías que Jesús cumplió. Imagínense, más de 300 profecías que se cumplieron por medio de la venida del Señor Jesús. Hermano, la palabra de Dios, tenemos más que suficientes evidencias para confiar ciegamente en que Dios es Dios y que su palabra es eficaz y que sus promesas, o sea, no estamos hablando simplemente, aunque nosotros podemos creer por fe y creemos por fe, pero aquellos que demandan evidencia, Dios también les da evidencia para que nosotros podamos confiar ciegamente en la palabra, en las promesas de Dios. ¿Qué nos dice esto acerca de Dios? Que Dios es confiable, que todo lo que sucede tal y exactamente como Dios ha dicho que sucederán las cosas.
¿Puedes tú confiar ciegamente en Dios? ¿Puedes tú confiar ciegamente en Dios? ¿Puedes tú confiar en las promesas de Dios? Cuando celebramos la Navidad, estamos celebrando la fidelidad de Dios. Estamos celebrando el hecho de que Dios preparó, miren, todas las Escrituras. ¿Saben cuál es el tema central de toda la Biblia? ¿Cuál es el personaje central de toda la Biblia? Jesús. El personaje central de toda la Biblia es Jesús. Cuando nosotros estamos celebrando la Navidad, estamos celebrando todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que dice la Biblia está concentrado en el personaje de Jesús y en el tema de la redención del hombre. Y cuando nosotros estamos celebrando la Navidad, estamos celebrando la fidelidad de Dios. Estamos celebrando el hecho de que Dios es fiel y que todo lo que Él dice se cumple. Estamos celebrando el hecho de que nosotros podemos confiar ciegamente en todas sus promesas y especialmente en la mayor de las promesas. ¿Ustedes saben cuál es la mayor de las promesas de Dios para ti y para mí? ¿Cuál es la mayor de las promesas de Dios para ti y para mí? Miren, si toda la Biblia habla de Jesús y señala a Jesús, todos los profetas escribieron de Jesús y más de 300 profecías se cumplieron acerca de Jesús. Todo está señalando a Jesús. Cuando escuchamos a Jesús, la promesa mayor de Jesús, ¿cuál es? La vida eterna. Jesús vino precisamente para que nosotros pudiéramos confiar. La incógnita más grande del ser humano, ¿cuál es la incógnita más grande del ser humano? ¿Qué va a pasar después de esta vida? Esa es la incógnita más grande. Esa es la pregunta más grande. A través de la historia de toda la humanidad, esa ha sido la pregunta que nadie ha podido contestar. Dios nos ha dado evidencia, nos ha apuntado a la persona de Jesús para que nosotros, confiando en Jesús, escuchemos su palabra y podamos confiar en que después de esta vida nos espera a nosotros la vida eterna. Miren lo que dice Jesús, y esto es el versículo que todos nosotros hemos escuchado. Juan 3:16 dice, por tanto amó Dios al mundo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Sabe qué nos sucede a nosotros? Miren, las promesas de Jesús o las promesas de Dios para nuestra vida, el final de todas las promesas es que nosotros podamos llegar a nuestro destino final. ¿Sabe qué nos sucede a todos nosotros muchas veces? Que nos enfocamos más en el viaje que en el destino final. Escuché a una persona decir muy sabiamente, Dios está más interesado en que tú llegues al destino final que en tu comodidad durante el viaje. Nosotros queremos la comodidad durante el viaje, pero déjame decirte, las promesas de Dios no dicen que hay comodidad durante el viaje. ¿Tú sabías eso? Y a veces nosotros pensamos, y quizás cuando yo te hice la pregunta al principio, ¿tienes tú evidencia? Pensaste en algunas cosas que tú le pediste a Dios, pero Dios no te dio. Y decimos, bueno, pero yo no sé. ¿Saben que Dios nunca prometió que no ibas a tener problemas y dificultades en la vida? Dios nunca ha prometido eso. Dios prometió llevarte al destino final, vida eterna. Dios prometió que en medio de cualquier situación, ¿saben lo que dice el Señor Jesús? Dice, en el mundo tendréis ¿qué? Pero confiar, porque yo he vencido al mundo. Las promesas de Jesús nos enseñan que que aunque nosotros estemos pasando por una tormenta grande, Dios está con nosotros en la barca, como escuchamos el pastor la semana pasada. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, Dios está con nosotros. Esa es la promesa de Dios. No dice que el mar siempre va a ser planito y no van a venir noches oscuras. Y a veces cuando vienen las noches oscuras y cuando vienen las dificultades, como que empezamos a cuestionar la fidelidad de Dios. Pero llévate esto. Grábate esto en tu mente y en tu corazón. Dios está más interesado en que tú llegues al destino final, que en tu comodidad durante el viaje. Y puedes estar seguro que no importa lo que pase. Mira, la Biblia dice, Dios no va a permitir una prueba mayor. Eso es una promesa. No va a permitir una prueba mayor que la que tú puedas soportar. ¿Cuántos de nosotros
hemos pasado por pruebas difíciles que pensábamos que no íbamos a sobrepasarlas, pero Dios cumple su promesa. Todos nosotros tenemos evidencia de las promesas de Dios. Y a veces pensamos, Señor, ya yo no puedo. Hey, descansa, Dios es fiel a sus promesas. Todo así, tal como Dios ha dicho que va a ser, y Dios te va a dar fuerza, te va a dar luz, te va a dar ánimo. En el momento más difícil donde tú estés, que tú creas que ya no da más, allí está Dios cumpliendo su promesa. Dios es fiel. Y lo que Dios comenzó en tu vida, ¿podemos confiar en esa promesa? Lo que Dios comenzó en tu vida, Él lo va a terminar. Yo no sé cuántos le dan gracias. Piensa en eso un momento. Lo que Dios comenzó, esa es la promesa de Dios. Que lo que Dios comenzó en tu vida, Él es fiel para terminarlo. Puedes descansar en eso. Puedes descansar que no importa lo grande que parezca el problema. Hey, todos nosotros tenemos dificultades y momentos difíciles. Yo te puedo contar algunos de hoy mismo, de ahora mismo. Pero tengo la promesa de que no importa. Cuando pase por el fuego, ¿qué dice? No te quemará. Las aguas tampoco te llevarán. Cuando vengan los momentos difíciles, si estás anclado en Jesús, si tu casa está firmentada en la roca, ¿qué va a pasar? Pasarán, pero tu casa permanecerá firme. Esa es la promesa de Dios, hermano. Dios es fiel y es confiable. Tú puedes depositar toda tu confianza en Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas. Siempre Dios cumple sus promesas. Y aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, aquellos que hemos creído que Él es, que Jesús, no solamente que escuchamos de Jesús y sabemos, no. Aquellos que estamos convencidos de que Jesús es el camino, de que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida, que Jesús es el camino que yo debo seguir. Los que estamos convencidos que Jesús es el camino que yo debo seguir, no tenemos duda. Y hay personas que dicen, no, pero mira, tú puedes hacer esto, puedes hacer aquello. No. Yo sé que el camino que yo debo seguir es Jesús, porque yo sé que Jesús es el camino. Aquellos que sabemos que Jesús es la verdad. Pero mira, hay tantas ideas y hay tantas opiniones. No. Yo sé, no me importa lo que otra gente diga. Yo sé que Jesús es la verdad. Aquellos que estamos convencidos que Jesús es la vida. ¿Saben qué? Tenemos la seguridad de vida eterna. ¿Tú lo puedes chequear? ¿Cuántos de ustedes tienen la seguridad de vida eterna? Pero piénsalo antes de decirme amén. Piénsalo bien. ¿Tienes tú la seguridad de vida eterna? ¿Sabes qué? Yo puedo vivir plenamente confiado que no importa lo que pase, hoy, mañana, pasado mañana, Dios me va a llevar al destino final. Yo puedo vivir plenamente confiado que no importa las dificultades que pasen en el camino, las comodidades. Sería lindo llegar al destino final a un Cadillac. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto le gustaría llegar al destino final a un Cadillac? Me gustaría. ¿Y saben qué? Hay personas que Dios le da el privilegio de llegar a un Cadillac al destino final. ¿Saben lo que quiero decir, verdad? O sea, oye, pero que una comodidad toda la vida, qué lindo, qué belleza. Hay personas que Dios le da ese privilegio. Pero lo que importa no es llegar a un Cadillac, aunque sean un Pinto. Ya ni se acuerdan del Pinto ustedes, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan del Pinto? Aunque sea ¿qué carro pudiéramos decir hoy en día? Un cepillo. Un cepillo, un Volkswagen. Ese es un cepillo, un Volkswagen. No, pero hay Volkswagen que son bastante buenos también.
Aunque sea a pie, el problema o el asunto es llegar al destino final, el asunto es llegar a la vida eterna, el asunto es llegar y estar cara a cara con Jesús. El asunto es poder decir, tu presencia es el cielo para mí y todo lo que yo quiero es estar ante la presencia del Señor. Eso es lo que vale, eso es lo que importa. Y si me tocó pasar por algunas dificultades, hey, Dios sabe. Pero yo voy a confiar que en medio de las dificultades Dios va a estar conmigo. Y si me tocó pasar momentos de alegría y bendición, le doy gracias a Dios. Pero eso no importa, no es la comodidad durante el camino, es llegar al destino final, lo que Dios quiere para tu vida. Llegar al destino final. Podemos confiar ciegamente en Dios, hermanos. Todo sucede tal como Dios ha dicho que suceda.